Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Nuevamente estamos aquí en estas clases de exégesis. Y esta es nuestra última clase. Por algún problemita no la pudimos grabar cuando estamos en vivo, pero vamos a tratar de hacerlo mejor para que aquellos que están estudiando puedan entender un poco los dispositivos que hemos puesto ya en la red para que puedan estudiar. Y queremos comenzar primero con una oración. Por supuesto, Padre, te damos gracias porque eres bueno y maravilloso, dando la sabiduría, el entendimiento de poder comprender tu palabra y poder tener esa retentiva que nos ayude a poder, Señor, estudiar y retener todas estas herramientas, procesos para el estudio y un mejor estudio de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor nuestro. Amén. Un hombre llamado Paul Tillich, le llamaban el teólogo de la cultura. Él dijo estas palabras: algunos confunden la verdad eterna con la expresión temporal. Y para entender un poquito este enfoque, pusimos este texto de 1 de Timoteo 1:17 que dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio de Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas veces nosotros confundimos lo que es una verdad eterna con una expresión temporal. Un ejemplo que podríamos poner es cuando hablamos de la prosperidad y queremos enfatizar una prosperidad terrenal, temporal, cuando hay una prosperidad espiritual mucho mayor allá en el reino de los cielos. Amén. Pero no estamos predicando ni hablando de eso, sino que seguimos. Y la exégesis nos ayuda en la búsqueda de esa verdad eterna. A un lado de estos dispositivos de presentación tenemos lo eterno, el amor de Dios. Por tu mirada o pon tu mirada en lo eterno, un texto bíblico de Juan 6:27, donde dice que no busquemos solo la comida terrenal, sino también la espiritual. El cielo es eterno y lo temporal, ¿verdad? O sea, transporte, comida, trabajo, el tiempo en que vivimos, tiempo actual, la vida en sí, ¿verdad? Que tenemos es temporal. Pero seguimos y una de las cosas que estamos viendo, estamos tratando de hacer una pequeña exégesis de 1 Corintios capítulo 14 y lo estamos tratando de hacer con poca ayuda de compendios manuales o léxico. Claro que sí lo tenemos que estudiar, pero estamos tratando de enfocarnos en una exégesis en la cual nos ayude para poder predicar, porque ese es el objetivo que Jesús y la red se ha plantado para cada uno de aquellos que están predicando en las calles y que están predicando también en otros lugares por las redes sociales. Y hay una importancia de poder entender lo que se está predicando, se está diciendo. El objetivo dentro de la reunión en la iglesia de Corintios, estamos pues 1 Corintios 14, hicimos una pequeña exégesis del capítulo 14, versículo 34 y pues hoy vamos a terminar con el 35. Y una de las cosas que hemos de entender es que cuando un escritor bíblico o un escritor de algún libro, de alguna novela, de algún ensayo, escribe, tiene algo en mente. Y muchas veces estos escritores, especialmente bíblicos, que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, no eran esquizofrénicos, ¿verdad? No decían una cosa y de por ahí decían otra cosa. Sabemos que hay algunos errores de interpretación, de copia, pero la verdad eterna
que Jesucristo es el Señor, ese siempre sigue siendo la misma y no hay error ni copia ahí en esa verdad. Así que el objetivo principal del capítulo 14 y más bien de Primera de Corintios es de arreglar problemas que estaban pasando dentro de la iglesia, y por eso la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 11, vemos a Pablo diciendo, ¿verdad? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos, por los de Cloé. Y los de Cloé, pues, por lo que hemos visto, estudiado, pertenecían o eran los encargados de alguna iglesia, alguna casa, porque las iglesias se daban en las casas, ya vamos a ver eso más adelante. Entonces había desorden dentro de la iglesia y habían cosas que habían que corregir, y eso vamos a ver un poquito, pero el objetivo de la reunión en la iglesia de Corintios, y debe ser el mismo objetivo a seguir hoy en día, es proclamar y aplicar las verdades del evangelio y estimular y mantener la fe salvadora. Pero dentro de la reunión se daban tres cosas importantes, ¿no? Pero aquí hemos tratado de enfocarnos en dos. Y una es lo vertical, si vemos aquí la cruz que estamos al lado izquierdo, y que tiene que ver con la adoración. Y Cristo como la autoridad, y luego tenemos la edificación, lo horizontal, ¿no? Entonces, dentro de un culto cristiano se da la edificación y la adoración, también la exhortación, pero hay un énfasis mayor en la edificación y no y en la adoración. Ahora, dentro de lo vertical, vemos aquí esta cruz que tiene un palo verde o una raya verde ancha, donde dice edificación. Podemos encontrar la enseñanza, 14:19, Salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación, primera 14:26, B, podemos encontrar las lenguas de dedicación personal, primera Corintios 14:4, y los dones espirituales en primera Corintios 14:12. Pero tenemos las lenguas sin interpretar en primera Corintios 14:28b, donde dice que el que habla en lenguas habla a Dios. Entonces, adora a Dios en esas lenguas. Y también tenemos alabanza, no una alabanza como la que hoy en día tenemos nosotros en mente, ¿verdad? Un guitarrista, un bajista, hasta un conguista, y en fin, un montón de instrumentos. No es alabanza, sino una alabanza, un fruto de labios, ¿no? Y también una presentación del cuerpo vivo y santo, decía Pablo allá en Romanos capítulo 12 y versículo 1, donde dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, ¿no? También alabamos a Dios con nuestro cuerpo. Entonces, eso es lo que se daba en la reunión de 1 Corintios, o se tenía que dar, y entonces habían ciertos errores, ciertas cosas que había que corregir. Ahora bien, una de las cosas que debemos de entender siempre es el contexto literario, ¿no? Y las pruebas externas y las pruebas internas. Pablo escribió 1 Corintios. Entonces, las pruebas externas, dicen los estudiosos, los exégetas, sociólogos, que la mayoría que fue escrita por Pablo, allá por el 50 después de Jesucristo, y la escribió de Éfeso. Y las pruebas internas, pues encontramos en el capítulo 1, dice, ¿verdad? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Entonces ahí se da a conocer, y hay otros textos más donde él se da a conocer que él es el escritor. Entonces es lo que le llamamos las pruebas internas. Ahora, 1 Corintios 14:35. Bueno, en el 14:34 y la final parte del 33, porque el 33 va con el 34, el 35 dice, como en todas las iglesias de los santos, coma, vuestras mujeres. Ahora, en el griego koiné dice las mujeres. La Reina Valera pues vino y lo quiso hacer más específico, entonces puso vuestras mujeres, las mujeres de los de Corintios, ¿verdad? Dice aprendan, así quieren. O sea, ahí hay, no hay una orden, no que es un deseo, así quieren. Y si seguimos las flechas, dice aprender
y aprender que algo, ese algo no sabemos. Nuestras mujeres caen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren, digamos el 35, aprender algo, pregunte en la casa de su marido, ¿qué es algo? No sabemos qué es ese algo, ¿no? Pero suponemos que tiene que ver algo con la enseñanza de la profecía, ¿no? Porque el profeta hablaba y inspirado por Dios y luego había una interpretación de eso. Entonces, si se pregunten, ¿a dónde van a preguntar? En casa, a sus maridos. Ahora, las que no tenían maridos, sí que les iba mal porque no tenían a quien preguntarle. ¿Va? ¿Por qué dice es indecoroso? Indecoroso. O sea, que las mujeres hablen en la congregación. Dice que es indecoroso que las mujeres hablen en la congregación. Entonces, hay preguntas ahí más que respuestas, ¿no? ¿Por qué es indecoroso? ¿Verdad? ¿Y qué deben de preguntar? ¿Verdad? Entonces, es ahí donde venimos siguiente la exégesis, porque la exégesis trata de encontrar la intención del texto. ¿Verdad? ¿Qué quiso decir el escritor allá y entonces? ¿Verdad? Después viene la hermenéutica, que es parte también de la exégesis, pero la hermenéutica más específica tiene que ver con aquí y ahora, o sea, ¿cómo voy a interpretar esto? ¿Cómo lo voy a entender? Ahora, como nosotros hemos venido siguiendo una secuencia, ¿no? De 6 pasos de cómo vamos a hacer esto, nos quedamos en el cuarto paso la semana pasada y hoy pues seguimos con el quinto paso. Lo único que queríamos terminar con ese cuarto paso de descifrar el texto, ¿verdad? Y eso es lo que hemos estado haciendo. Entonces, vamos a terminar de descifrar esto, pero primero vamos a hablar sobre el bosquejo de 1 Corintios 14, 34, 35, ya que hacíamos una recomendación de que hay que hacer un bosquejo, ¿no? Para después hacer un resumen, después resumir todo lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido, lo que hemos leído. Entonces, dentro del bosquejo de 14, 34, 35, usted puede hacer un bosquejo diferente a este, no tiene que ser igual a este, simplemente yo salí con este bosquejo y voy a hablar sobre lo que estoy bosquejeando, que es el resumen que voy a hacer. El contexto de la iglesia de los Corintios y las circunstancias de la carta. 2, la falta del orden en la iglesia de Corintios. 3, las respuestas de Pablo ante el desorden. 4, prohibición o corrección. Y quinto, conclusión. Primero, al resumen de Corintios 14, 34, 35, primero vamos a encontrar el contexto de la iglesia de Corintios y las circunstancias de la carta. Lo que estaba pasando en la ciudad, no voy a leerlo todo, pueden ustedes leerlo, pero aquí pues hablamos de lo que estaba pasando dentro de la ciudad de Corintios y cómo esta carta es considerada una carta, lo que se llaman cartas ocasionales, o que sea que fueron escritas por alguna circunstancia específica. Encontramos que los hijos de Cloé fueron con el chisme, ¿verdad, Pablo? A decirle, mira, estas cosas están pasando, hay un individuo allá que tiene a la mujer de su papá y bla, 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 bla. Pero también en el capítulo 7, Pablo dice, bueno, les voy a escribir respondiendo a lo que ustedes me escribieron. Entonces quiere decir que también le escribieron, ¿verdad? Con los problemas que habían, y habían ciertos desórdenes, ¿verdad? Y ciertas divisiones dentro de la iglesia. Entonces, ese es el contexto, ¿verdad? De la iglesia y las circunstancias que dan a la carta. Amén. También hay una segunda preocupación del apóstol Pablo y es que hay un desorden, ¿verdad? En la reunión cuando todas las iglesias se reunían, cuando todas las iglesias de las casas se reunían en un solo local, ¿verdad? Había, parece, cierto desorden y cierto desacuerdo. El, Dentro del bosquejo seguimos con la parte número 2, que es la falta de orden en la iglesia de Corintios, amén. Y ahí dice la falta de orden en la iglesia de Corintios. Ahora, el problema del desorden dentro del culto parece que se daba cuando todas las iglesias se reunían en un solo lugar. Tenía que ser un lugar un poco grande donde se pudieran reunir, 14:23. Y dentro del Nuevo Testamento está bien documentado de que las hermanos, las personas se reunían en las casas. Vemos allá en el libro de los Hechos,
que el apóstol Pablo, Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 8, versículo 3, vemos que el apóstol Pablo iba y sacaba de las casas, ¿verdad?, a los hermanos para enjuiciarlo, ¿verdad? Pero también vemos que en 1 Corintios, en la carta que estamos estudiando, en el capítulo 16, 19, Pablo manda saludos de la iglesia de Asia y también de la iglesia de Aquila y Priscila, la que está en la casa de ellos, la iglesia en la casa de ellos. Y también encontramos, ¿no?, que cuando cada una de estas iglesias iban y se reunían en un solo lugar, pues entonces venían los problemas, y por eso dice palabra del capítulo 7:1, él empieza a tratar a corregir las divisiones que habían en la Santa Cena, y esto era cuando todos se reunían juntos. Ahora, al parecer, al reunirse todos juntos, ¿verdad?, ese era un desorden, ya que todos querían hablar lenguas, todos querían profetizar a la misma vez. Y Pablo dice cómo se debe de hacer esto. 14:27, Pablo dice que deben de sujetarse a las instrucciones, y él apela a su apostolado en el 14:37b, ¿verdad? Para darles ellos el orden, ¿verdad? Y una orden de cómo es que tienen que hacer las cosas. Ahora, parece que en el capítulo 14, que la falta del orden que había ahí, en el momento en que hablaban lenguas y profetizaban, no llegaban a un acuerdo, no se podían entender, y entonces, en vez de salir contentos, salían peleados. Ah, ahora bien, tenemos que entender que Pablo está escribiendo una carta ocasional y está corrigiendo desórdenes, no está estableciendo ni está asentando una norma de enseñanza o principios universales, como algunos creen, cuando dicen que la mujer no puede enseñar, no puede hacer esto, porque ahí dice que callen y esto y lo otro, pero muchas de esas personas que están en desacuerdo con esto también dicen que ya las profecías y la lengua ya no cesaron, que ya no son eso. Entonces quiere decir que si ya las lenguas y la profecía ya cesaron, también lo de las mujeres ya debe cesar, ¿verdad? Pero no llegan con un acuerdo porque no han estudiado realmente lo que está tratando de corregir el apóstol Pablo y está tratando de decir a través de la inspiración del Espíritu Santo. El punto número 3 dice la respuesta de Pablo ante el desorden, y recuerde que estamos siguiendo el bosquejo. Vea 3, la respuesta de Pablo ante el desorden. Y así puede hacer usted su bosquejo para predicar o para enseñar. Amén. Después de que usted estudia todo, ¿verdad? Lo hace un bosquejo de lo que usted quiere hablar, o de lo que usted aprendió, o lo que el Señor tocó su vida, o lo que el Señor, usted cree que el Señor quiere que hable a los hermanos o a las personas que le va a predicar, y después vea, hace el resumen, lo desarrolla y ya, ¿verdad?, lo predica. Ahora, capítulo 14. La respuesta a Pablo ante el desorden comienza diciendo 3 cosas muy importantes para la iglesia de Corinto. Primero, la necesidad de seguir el amor. Segundo, que procuren los dones espirituales. O sea, la primera es un imperativo, ¿verdad? Seguir el amor, es un imperativo. La segunda no es un imperativo, es un subjuntivo, ¿no? Un verbo que apela, ¿verdad?, al deseo. Sigan, ¿va? Si ustedes quieren, sigan los dones espirituales, pero sobre todo, dice el apóstol Pablo, que profeticen. Entonces, él está dando ya, en cierta manera, diciéndonos de qué va a escribir en el capítulo 14, y la importancia sobre el profetizar en el capítulo 14. Y eso es bien interesante porque si tratamos de entender y de glosar bien el capítulo 14, vamos a encontrar que sí, Pablo está hablando de la profecía. Había muchas lenguas, muchos desórdenes. Él dice cómo se debe hacer, aún con una profecía, cómo se debe profetizar, porque no llegaban a un acuerdo los hermanos, ¿verdad? Entonces todos querían hablar a la vez. Amén. Ahora, al parecer Pablo no estaba estableciendo, dijimos, una norma, sino que estaba corrigiendo un problema en cuanto en la manera en que se hablaban las lenguas y se profetizaba. Algo sucedía ahí adentro, ¿verdad? Ciencia cierta no vamos a saber hoy en día, pero con las claves o los tips, como dicen ahí,
que nos da Pablo aquí en el capítulo 14, podemos ver que uno de los problemas principales eran las mujeres. Amén. Y vamos a ver por qué. Ahora, su respuesta es, como en todas las iglesias de los santos, las mujeres caen en las congregaciones porque no les es permitido hablar. Ahora, Pablo no dice no les permito, sino que dice no les es permitido hablar por alguien. Puede ser que Pablo estuviera contestando también lo que le mandaron a preguntar en carta. Entonces, en cuanto a lo que ustedes dicen, ¿verdad? Que a la mujer no le es permitido hablar, entonces él puede ser que empiece a contestar, ¿verdad? No sabemos a ciencia cierta eso, pero vamos a tratar de mantenernos más conservadores, amén. Entonces, porque no les es permitido hablar, ahora, no les es, no dice no les permite, sino que estén sujetas como también lo dice. Ahora, la ley lo dice. Ahora, Pablo no dice cuál ley, aunque los estudiosos dicen que, pues, Pablo de la única ley que y cuando usaba la palabra de ley era la Torá, ¿no? Entonces, pero el problema acá es que en ningún lugar de la ley dice que la mujer no debe de enseñar, sino que habla de una sujeción, ¿verdad? De la mujer, pero nunca dice que no puede enseñar ni puede predicar. Ahora bien, algunos dicen que la ley que Pablo se refiere podría ser la ley de los fariseos, ¿verdad? Puede ser, aunque yo creo que es más bien la ley de la Torah, amén. Pero el pensamiento, el principio de Pablo no es tanto la enseñanza o no la enseñanza, sino el desorden que se estaba dando y quizás las mujeres no se estaban sometiendo al marido y entonces Pablo le reprende, ¿verdad? Que los maridos deberían decir a la mujer, mira, cállate y allá en la casa aprendemos. Pero parece que había mujeres pudientes ahí y que no se estaban queriendo someter, entonces Pablo dice, no les permito, o no les es permitido, porque no les permito, eso lo dice en otro texto, pero dice, no les permito hablar, o no les es permitido hablar. Ahora, no hay texto que respalde esto de la ley del Antiguo Testamento. Lo que sí hay, ¿verdad? Es texto que respalda sobre la sujeción. Ahora, la ley grecorromana decía que la mujer tenía que estar sujeta y que quien mandaba era el hombre de la casa y muchas veces no era el marido de ella, sino que muchas veces podía ser el papá del marido de ella, el que tenía más edad era el que mandaba, amén. También los niños y también los ancianos, perdón, no los ancianos, los esclavos tenían que sujetarse, ¿verdad? Al, al hombre de la casa, ¿no? Pero no dice nada de ellos porque simple y sencillamente quienes estaban teniendo el problema de discusión ahí eran las mujeres. ¿Ven? Ahora, esto nos lleva a nosotros a ver si el problema realmente es cultural o doctrinal. Primero porque la mujer no tiene el derecho de educación del hombre, como dice el capítulo 11:10. Tenía que tener señal de sujeción en su cabeza, en su marido. Y las mujeres no eran las que iban a las escuelas, sino que eran los hombres los que iban a la escuela. Entonces, cuando se hablaba un lenguaje muy técnico, sofisticado, ¿verdad? Un léxico, ¿verdad? Para universitarios, podemos decir así, entonces las mujeres no entendían. Entonces se daba el problema de que las mujeres le preguntaban a su marido y no se sentaban juntos porque las mujeres a un lado y los hombres a un lado, como la sinagoga, ¿no? Como hacían en la sinagoga. Y entonces empezaba a preguntar la fulana y luego venía la mengana y la sultana y empezaba a hacerse aquel un desorden. Amén. Entonces Pablo dice, bueno, no les es permitido hablar, o sea, vaya y aprendan en su casa. Él da una solución, aprendan en su casa. Entonces quiere decir que el problema que se estaba dando ahí era el problema de aprendizaje. Amén. Ellas querían saber algo. Y ustedes saben que muchas veces cuando la mujer quiere saber algo, hasta que no lo consigue, no para. Entonces, él dice, no les es permitido hablar, vayan y mejor aprendan allá en su casa. Entonces, vemos aquí que no es un problema de autoridad, de enseñar, porque ya vamos a ver más adelante por qué,
o sobre el hombre, porque en otras ocasiones y en otros lugares y en otros textos bíblicos la mujer ha enseñado, la mujer ha sido profetisa, como la hermana de Moisés, María, ella era la profetisa, ¿verdad? Tenemos a Débora, que es una juez, y entonces tenemos varias mujeres que han tenido cargos. Entonces, el asunto va más allá de corregir un problema que asentar, ¿verdad? La inferioridad de la mujer. No. Seguimos. Prohibición o corrección. Eso es lo que teníamos nosotros aquí en el bosquejo, en el número 4, prohibición o corrección. Entonces, algunos piensan que Pablo está dando una orden de enseñanza, pero se olvidan el propósito específico de la carta, el capítulo, ya que no se puede negar el contexto donde el objetivo principal del culto era la edificación de la iglesia. Ahora bien, si el objetivo del culto era la adoración y la edificación junto con la exhortación, esto no se podía dar en medio de un desorden en el cual todos hablaban a la vez y todos querían profetizar a la vez, o todos querían preguntar a la vez. Entonces, parece ser que el problema principal eran las mujeres, como lo repetimos, que interrumpían el culto o el servicio y no dejaban que se desarrollara. Entonces, ahí comenzaba un solo relajo, ¿no? Ahora, Pablo solo exhorta aquí a las mujeres, pero no exhorta a los hombres, ¿no? Que no podían tener control de la situación. Ahora, Pablo es claro en que dentro de esta carta está corrigiendo desórdenes, no estableciendo normas. ¿Ven? Entonces eso es muy importante de entender, porque el objetivo de este capítulo 14 es la edificación, porque él mismo lo dice, que todos sean edificados, ¿verdad? Cuando ustedes se reúnan, dice el versículo 26, tiene algunos salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. ¿Amén? Entonces el problema es que la gente no estaba siendo edificada y tenía que ser edificada para poder, ¿verdad?, crecer en el Evangelio. Y por eso Pablo en el capítulo 3 y versículo 1 les pega una exhortada de que eran niños carnales, ¿verdad?, no espirituales. ¿Por qué? Porque no se edificaban en la palabra. Amén. Ahora, para concluir, ¿verdad?, encontramos que en 1 Corintios 14, 34 y 35, Pablo prohíbe que las mujeres caen en las congregaciones porque no les era permitido hablar. Pareciera contradictorio este mandato de Pablo, ya que en el capítulo 11 les ha dado la libertad de orar y de profetizar. Entonces, como que hubiera un contradictorio, pero como vuelvo y repito, ya dijimos anteriormente que el problema ahí es la enseñanza, aprender. Ya querían aprender algo en la iglesia y no podían porque interrumpían. Ese era todo el problema. Ahora, no podemos decir a ciencia cierta qué es lo que está pasando dentro de la iglesia en ese momento, de hablar lenguas y la profecía, pero podemos asumir que el problema del desorden tenía que ver con esa interrupción que acabo de mencionar. Ahora, Pablo dice que las mujeres deben de callar, pero aprender en casa con su marido. Pero lo que me llama la atención es que el objetivo de este mandato no tiene que ver más con una norma o regla que se debe seguir hoy en día, sino más bien con la edificación de la iglesia, incluyendo a las mujeres. Pablo dice que todos, incluyendo las mujeres, pueden profetizar en el 14:31. Todos, incluyendo las mujeres, no dice solo los hombres. El solo propósito de que todos aprendan y todos sean exhortados, con ese propósito. Ahora, si todos pueden profetizar y todos pueden hablar en lenguas, 14:27, ¿cuál es el problema entonces? Volvemos y regresamos a lo mismo. El desorden que se estaba dando porque no entendían lo que estaba pasando en la hora o en el momento en que se daba la profecía, empezaban a preguntar y a hacer un montón de preguntas porque no entendían y se volvía aquello tal vez como un mercado, ¿no? Entonces ya no había edificación. Ahora, quiero terminar con esto, ustedes pueden leer toda la conclusión. Quiero terminar con esto rápidamente y es de que si usted ve en el capítulo 12,
Y el versículo 28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia primero, ¿ok? Profetas. No, primero apóstoles, ¿ok? Ponga atención a esto. Segundo, apóstoles, ¿ok? Primero puso apóstoles, primero. Segundo, profetas. Tercero, maestros. Entonces, ¿cómo es que uno dice que la mujer no puede enseñar si se le ha otorgado el don, el derecho, si podemos decirlo así, de profetizar, y la profecía es mayor que la enseñanza? Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es la dificultad que hay ahí? Por eso decimos que la dificultad, el problema que estaba era en el desorden que se estaba creando y estaban siendo creadas por estas mujeres con los maridos, porque no dicen todas las mujeres van y le pregunta a su marido, le pregunta a su papá o a su hermano, a que sean de casa, no, que las mujeres, estas específicas mujeres estaban teniendo ese problema de estar preguntando y no eran una, eran varias, y entonces se volvía aquello un desorden y un relajo, ¿no? Entonces, por eso, el apóstol Pablo dice, si quieren saber algo, o sea, algo de lo que se está diciendo, de la explicación de la profecía, vayan y pregúntenle a su marido en su casa. Amén. Porque Pablo sabía quiénes estaban con ese problema, porque se lo habían dicho los que le escribieron la carta. Nosotros no, pero Pablo sí sabía. Entonces, por eso dicen las mujeres, o sea, vuestras mujeres, sus mujeres, ¿verdad? Hagan esto y vayan a preguntarle a su marido. Entonces, eran las mujeres casadas era el problema, no eran las mujeres solteras. Amén. Entonces, si vemos y entendemos esto, vamos a darnos cuenta que la mujer ya podía profetizar y orar con sujeción en la cabeza. Eso dice el capítulo 11. Entonces, ya podía hablar, ya podía hacer algo mayor que la enseñanza, que es la profecía. Entonces, ¿cuál es el problema que encontramos? Esperamos que Dios bendiga sus vidas y los haga analizar y pensar, y esta clase les haya ayudado un poco, ya que es la última. Claro está que no entramos profundamente a lo que es una exégesis, ¿verdad? Lingüística, una exégesis más teológica, pero lo hicimos más práctico para que usted pueda desarrollar sus mensajes y pueda tener que hablar y hablarlo con esa verdad eterna. Amén, y no con expresiones temporales, ¿verdad? Que a veces hablamos y decimos solo por decir y hablar solo por hablar. Que el Dios eterno, que el Dios poderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo pueda bendecir sus vidas, aclarar su mente y ayudarles. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y que Dios siga usando sus vidas y que les bendiga ahora y siempre.